por esta hermosa tabla que tiene como toda la clasificación de articulaciones. Ahorita también les mandamos las diapositivas para que lo tengan a la mano, pero pues igual también aquí está. Y tenemos tres clasificaciones principales según el tejido de unión de las articulaciones. Tenemos primero las articulaciones fibrosas, y estas que las caracterizan, que su unión se da mediante un tejido fibroconectivo, o sea, un tejido rígido. Esa articulación no se va a mover. ¿Qué tipos de articulaciones o qué subclasificaciones de esas articulaciones tenemos? Tenemos las suturas, las gónfosis y las sindesmosis. Son como términos que de pronto van a ir escuchando más a lo largo de la carrera. Por ejemplo, en neuro van a escuchar las suturas, en digestión van a escuchar las gónfosis. No se preocupen por aprender esos términos, sepan que existen. Y ejemplos de cada una de esas articulaciones. Las suturas, por ejemplo, las suturas craneales. ¿Qué caracteriza las suturas? Que son unión entre dos huesos, sí, pero que se da como de este modo, entrelazándose un poquito entre esos huesos. De hecho, sí, así. Es de la casa, no pongan atención. Las gónfosis son articulaciones donde un hueso está incrustado dentro de otro hueso. Y como ejemplo que tenemos, la articulación dentoalveolar, o sea, la articulación entre el diente y la mandíbula. Esa es la gónfosis. Y las sindesmosis son articulaciones que presentan como una lámina de tejido fibroconectivo entre dos huesos. En este caso tenemos como ejemplo la sindesmosis radioulnar, que más adelante en esta monitoría la vamos a abordar, pero sepan que son dos huesos y en medio de ellos hay una lámina de tejido conectivo. Eso en cuanto a las articulaciones fibrosas. Luego tenemos las cartilaginosas, cuya característica es que las une un tejido cartilaginoso, como su nombre lo indica. Tenemos dos subclasificaciones de estas. Las primarias o las sincondrosis, que son temporales. A lo largo de la vida ellas desaparecen, se osifican. Y las secundarias o sínfisis, que son las permanentes. Desde que nacemos hasta que nos morimos, las mantenemos. Como ejemplos de ellas, tenemos la sincondrosis, las placas epifisiarias o las placas de crecimiento, que pues de pronto en histología les hablaron de eso, ¿cierto? Que son pues láminas de cartílago que en medio del hueso, en la parte de la metáfisis, que permiten que el hueso se alargue, que crezca y que luego desaparecen, se vuelve nada más hueso puro, desaparece ese cartílago, las placas epifisiales. Y luego las sínfisis, que son las articulaciones que mantenemos a lo largo de la vida. Tenemos, por ejemplo, los discos intervertebrales. También tenemos la sínfisis púbica, que la vamos a ver en la monitoría de huesos y articulaciones del miembro inferior. Pero tenemos como esos dos grandes ejemplos de sínfisis dentro del cuerpo humano. Finalmente tenemos las sinoviales, que son un poquito más complejas en cuanto a su estructura, ya que ellas no es como que están simplemente dos huesos unidos por un solo tejido, sino que están unidos mediante una estructura que va a ser pues una cápsula sinovial, que va a estar compuesto por una membrana sinovial, dentro de la cual va a haber el líquido sinovial, y todo esto va a estar envuelto por una cápsula articular de ligamentos. ¿Esto con qué fin? Porque la membrana sinovial de por sí es un tejido que es bastante delicado per se. Entonces necesita todo el refuerzo de los ligamentos para poder mantener su forma. Y dentro de toda esta estructura tenemos el líquido sinovial, que entonces primero va a nutrir las células del cartílago articular, porque ellas no les llegan vasos sanguíneos. Y segundo, permiten que haya como una lubricación entre los huesos para que el movimiento sea fluido. Tenemos varias clasificaciones de estas articulaciones. Tenemos las articulaciones en pivote o trocoidea, que ¿cómo las podemos reconocer? Son como articulaciones donde un hueso rota sobre su propio eje. Hagan de cuenta un lápiz dentro de un sacapuntas, da vueltas sobre sí mismo. Esas son articulaciones de tipo pivote. Tenemos articulaciones de tipo bisagra o gingrimo, que pues su nombre es bastante autoexplicativo, se mueven como una bisagra. Yo creo que todos conocemos lo que es una bisagra en las puertas. Tenemos las articulaciones en silla de montar, que en todo el cuerpo nada más tenemos una única articulación en silla de montar, que va a ser la articulación carpometacarpiana del dedo 1. Va a ser esta de acá. Va a ser la única articulación de todo el cuerpo que va a estar en silla de montar. Algunas fuentes van a mencionar que la articulación esternoclavicular también es en silla de montar, pero esto es falso, ya que morfológicamente se asemeja a esta, pero realmente no funciona del mismo modo. Porque para que sea una articulación en silla de montar no solo tiene que tener la forma, sino también el movimiento que tiene esa articulación, que nada más lo tiene esa articulación. Tenemos las articulaciones condilias o elipsoideas, o también pueden escuchar bicondileas, que son articulaciones donde digamos que hay una esfera insertada en una cavidad, pero no es una esfera perfecta, es como más bien un óvalo. Entonces el movimiento es más grande, es más fluido, pero de pronto no es tanto como las articulaciones esféricas o esferoideas, que ya son esferas más bien perfectas insertadas dentro de una cavidad que se pueden mover como mucho más libremente. Ahorita vamos a ver qué tipos de articulaciones en el cuerpo son esferoideas, para que me entiendan mejor. Y finalmente tenemos las articulaciones planas,
que no es como que tengan una forma fija, sino que simplemente son dos huesos que se deslizan entre sí. No tienen como una forma que uno pueda decir, ah, sí, eso sí o sí va a ser una articulación plana, sino que es como el descarte per se de la forma de la articulación. Y aquí tenemos varios ejemplos de articulaciones que tienen estas morfologías dentro del cuerpo. Como una articulación tipo pivote tenemos la articulación adnatoaxial, que en la monitoría de columna les hablaron, ¿cierto? ¿Entre qué huesos se da? Que son las vértebras C1 y C2, ¿cierto? ¿Y qué nos permite hacer esa articulación? No. Hacer no. Exactamente, las rotaciones de la cabeza, es decir, no. Muy bien. Como articulaciones de tipo bisagra tenemos la humerolunar, el codo, más coloquialmente. En silla de montar ya les mencioné la articulación carpo-metacarpiana exclusivamente del dedo 1. Como articulaciones esféricas tenemos la glenohumeral, que es la articulación del hombro, y luego también la de la cadera, que es la coxofemoral, también es de clasificación. Como articulaciones condilias tenemos la femorotibial, que pues la vamos a trabajar en la monitoría de huesos del miembro inferior, que es la articulación que se da entre el fémur y la tibia para formar la rodilla. Y luego como articulaciones planas tenemos como ejemplo la articulación acromioclavicular. ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿qué clasificaciones de articulaciones existen según su tejido de unión? Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y luego las características de cada una: unión por tejido conectivo, unión por cartílago, cápsula sinovial. Cápsula sinovial. Sí, sinovial son 6. Sigamos con la clasificación de las articulaciones según su capacidad de movimiento, Aquí hay que se correlacionan con sus tejidos de unión. Tenemos las articulaciones de tipo sinartrosis, que van a corresponderse con las articulaciones de tipo fibroso. O sea, que Eso me lo pinté yo. Acá lo no se me lo mueven. regalaron. Tenemos las articulaciones de tipo angiartrosis, que se corresponden con las articulaciones cartilaginosas. Ellas realizan movimientos pequeños, pero no movimientos tan drásticos como las articulaciones de tipo de artrosis, que son las que realizan los movimientos más grandes del cuerpo, que se corresponderían entonces con cuáles articulaciones, las sinoviales, ¿cierto? Y luego finalmente, ¿cómo nombramos una articulación? ¿Cómo la clasificamos finalmente? Para las articulaciones fibrosas y las cartilaginosas simplemente tenemos que decir cuál es su tejido de unión y luego su clasificación, que la vimos en la tabla anterior. Esta de acá. Entonces, como ejemplo tenemos que los discos intervertebrales son articulaciones cartilaginosas de tipo simple. Si son sínfisis, ¿qué quiere decir eso? Que se mantienen a lo largo de la vida, ¿cierto? No desaparecen. Y luego para las articulaciones sinoviales es un poquito más largo el nombre, porque no solo tenemos que poner el tejido de unión, sino que también tenemos que poner los ejes de movimiento, si es que aplican, la morfología de la articulación y si esta es simple o compuesta, que es algo que se nos olvidó mencionar en la tabla anterior, perdón. Porque cada una de estas articulaciones tiene una cantidad determinada de ejes en las que se mueven. Las uniaxiales pues se mueven nada más sobre un eje, por ejemplo las de tipo bisagra nada más hacen un único movimiento en un solo eje. Las biaxiales se mueven en dos ejes, por ejemplo, esta articulación se mueve en dos ejes. Y las poliaxiales son las que se mueven en muchos más ejes, tienen un rango de movimiento mucho más grande. Luego también tenemos que diferenciar si una articulación es simple o compuesta. ¿Cómo sabemos esto? Una articulación es compuesta si dentro de su estructura tiene discos de cartílago que faciliten el movimiento. ¿Cómo nos aprendemos esto? Esto es memoria. Ya con el tiempo nos lo vamos a ir aprendiendo. No se preocupen si no se los aprenden de una vez. Ya pues a medida que vayamos progresando nos vamos diciendo cuáles son las simples y cuáles son las compuestas. Pero entonces esa es la característica de que las hace simples o compuestas. Entonces ya sacando eso de lado, tenemos que las sinoviales se nombran con su tejido de unión, con sus ejes de movimiento, su morfología y si son simples o compuestas. Por ejemplo, la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera. Es una articulación que es sinovial, poliaxial porque se mueven muchos ejes, esferoidea por su forma y es compuesta porque luego en la monitoría de huesos del miembro inferior vamos a ver que ella tiene un disco de cartílago que se llama el labro acetabular que pues va a facilitar el movimiento de esa articulación. Entonces aquí quedan estas tablas para que les quede cómo es que se nombran las articulaciones de forma completa y cómo se clasifican estas dependiendo de su estructura y de su movimiento. Entonces ahora sí comencemos con las articulaciones que hay dentro del miembro superior. Comenzando por la articulación esternoclavicular, que se va a dar entre el manubrio del esternón, que es este pedazo de hueso que tenemos aquí, la parte más próxima, la parte más cefálica del esternón, y el extremo external de la clavícula.
Esta articulación se va a clasificar como una articulación sinovial plana compuesta. Es plana por su forma. Simplemente son dos huesos que se deslizan entre sí. Y es compuesta porque dentro de su cápsula articular vamos a tener un disco articular que va a ser un cartílago que va a permitir que esa articulación se mueva. ¿Y qué ligamentos refuerzan esta articulación? Vamos a tener el ligamento esternoclavicular anterior. Y siempre que tengan algo que tenga anterior en su nombre, asuman que hay algo que es posterior. Entonces, si tenemos un ligamento esternoclavicular anterior, quiere decir que va a haber uno posterior. Vamos a tener también un ligamento interclavicular, que va a unir a las dos clavículas a través de la parte más cefálica del manubrio del esternón. Sabemos qué significa cefálico, ¿cierto? Hacia arriba, exacto. Y caudal, hacia abajo. Entonces, en la parte más cefálica del manubrio del esternón tenemos este ligamento interclavicular. Y luego tenemos estos ligamentos en la parte lateral de la articulación que conectan a la clavícula con la primera costilla, que son los ligamentos costoclaviculares. Mediante todos estos ligamentos estabilizamos la articulación. Los ligamentos externoclaviculares, el ligamento interclavicular y los ligamentos costoclaviculares. De estos ligamentos hay anterior y posterior. Seguimos con la articulación acromioclavicular, que se va a dar entre el extremo acromial de la clavícula y el acromion de la escápula. Esa articulación, ¿cómo se clasifica? Es una articulación sinovial plana simple. Plana por su forma y simple porque no tiene un disco articular en su estructura. ¿Qué ligamentos la estabilizan? Tenemos estos dos de acá, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. El ligamento conoideo se conecta a la clavícula a través del tubérculo conoideo que habíamos visto anteriormente. Estos dos ligamentos, trapezoideo y conoideo, juntos forman lo que se conoce como ligamento coracoclavicular. Entonces, de pronto, este nombre es igual de válido que cualquiera de estos dos para el parcial. También tenemos los ligamentos acromioclaviculares que van a cubrir toda la cápsula de la articulación, que van a conectar al acromion de la escápula con la clavícula y en su extremo acromial. Tenemos el ligamento coracoacromial que va a unir a las dos apófisis de la escápula. La apófisis coronoide, no, la apófisis coracoides, perdón, y el acromion de la escápula. Estas dos estructuras van a estar conectadas por el ligamento coracoacromial. Y vamos a tener también el ligamento superior de la escápula, que va a estar como tapando la escotadura escapular, porque a través de esta habíamos dicho que pasan elementos vasculonerviosos, vasos sanguíneos y nervios, que le van a dar tanto la irrigación como la inervación a todo el miembro superior. Entonces, para que todos estos vasos no se salgan de su lugar, tenemos este ligamento que cierra la escotadura, para que pase todo y no se salga de su lugar. ¿Claros? Como el agua. Pero como el agua del mar de San Andrés o del río Bogotá. Porque ¿sí están entendiendo? Sí. ¿Seguros? Pues la verdad es que nosotros no hemos hecho ligamento todavía, ¿eh? Pero pues lo que es la articulación sí, pero pues el ligamento creo que es otra clase, apenas hemos visto lo que es hueso. Pues hueso y articulación, pero no con ligamento. Los ligamentos. Entonces ya lo están aprendiendo acá. Seguimos con la articulación glenohumeral, que se da entre la escápula y el húmero, específicamente entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Esta articulación se clasifica como una articulación poliaxial esferoidea compuesta. Es una de las dos articulaciones esferoideas de todo el cuerpo. La otra es la coxofemoral, que es la cadera. Es compuesta porque tiene un disco de cartílago dentro de su cápsula articular para poder facilitar el movimiento, que se va a conocer como el labrum glenoideo. Ese es el nombre del cartílago. Entonces, acá hay un ¿cierto? ¿Ya hay una escápula? Gracias. Entonces, tenemos la cabeza del húmero, que como podemos ver es una estructura muy redonda, es casi que una esfera. Y tenemos la cavidad glenoidea, es muy plana. Entonces, como una estructura que es tan redonda, puede encajar dentro de una que sea tan plana y que no se disloque constantemente la articulación. Para eso tenemos el labrum glenoideo, porque justamente aparte de que él mejora la capacidad de movimiento de la articulación, también hace como una función de succión sobre la cabeza del húmero, entonces se mantiene más estable en su posición. De esa forma podemos conectar estas dos estructuras. Igualmente contamos con el refuerzo de los ligamentos glenohumerales que conforman toda la cápsula articular y también con los tendones de los músculos del manguito rotador, que los van a ver en su clase de músculos del miembro superior, pero son 4.
el supraespinoso, el subespinoso, el redondo menor y el subescapular. Los tendones de estos músculos también abrazan esta articulación y le dan estabilidad. Pero el labrum una cápsula sinovial. El labrum es un cartílago dentro de la cápsula. Ah, o sea, está dentro de la cápsula sinovial. Pero de todas Sería maneras sobre sigue la siendo una. cavidad. Ah, ok. Pero de todas maneras sigue siendo una articulación muy débil, o sea, inestable, digo. Por eso Sí. puede haber mucha Muchas ahí, dislocaciones. dislocaciones. Y también, precisamente por eso, es la articulación que tiene más rango de movimiento de todo el cuerpo. A pesar de que sea inestable, esto le permite tener mucho campo para poder moverse. De hecho, podemos básicamente hacer círculos completos con el brazo, gracias a esta articulación. Y su inestabilidad, por eso es un desastre perfecto. También otra estructura que cabe la pena mencionar son las bolsas o las bursas. Ellas son estructuras que también van a permitir que sea fácil el movimiento de la articulación, que no haya tanta fricción entre, por ejemplo, los huesos y los músculos directamente, ya que estas también son cápsulas llenas de líquido, son como esponjitas que amortiguan el movimiento de la articulación. Entonces, aquí en esta región, la región deltoidea, vamos a tener una bolsa o bursa subdeltoidea debajo del músculo deltoides. ¿Listo? Seguimos con la articulación humeroulnar, que se va a dar entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear de la ulna, que ya habíamos discutido anteriormente. Esta articulación también cuenta con una bursa en su parte posterior, sobre el decranio de la ulna, que va a ser una bolsa o bursa subcutánea o lecraniana, precisamente por su ubicación. Como tal, ¿cuáles son los ligamentos que van a estabilizar esta articulación? Tenemos los ligamentos humeroulnares que van a conformar toda la cápsula articular. Cabe aclarar que siempre la cápsula articular va a tener también el nombre de la articulación, o sea, ligamentos humeroulnares que conectan húmero con ulna que conforman toda la cápsula articular. Tenemos ligamentos colaterales tanto de la parte radial como de la parte ulnar, o sea, mediales y laterales. Estos ligamentos van a tener como una forma de P invertida, se extienden como un abanico para poder cubrir la articulación por los lados, para poder estabilizarla y que no se nos vaya como para los lados del codo, sino que simplemente se quede haciendo su movimiento en bisagra en un solo plano. Tenemos también el ligamento cuadrado que nos va a conectar radio con ulna, y tenemos el ligamento anular del radio que va a abrazar a la cabeza del radio y se vuelve a conectar en la ulna. Estos dos ligamentos nos van a estabilizar la unión entre ulna y radio en esta articulación. Y también para que se muevan juntos en sincronía radio y ulna, porque la articulación húmero-radial no existe, estos dos huesos nunca se unen. Entonces, para que se muevan estos dos huesos al mismo tiempo, necesitamos la estabilidad de estos ligamentos para que se muevan juntos radio y ulna. ¿Ok? ¿Ni siquiera cuando no hace flexión completa? No. O sea, pues se tocan, pero como tal no existe una articulación entre sí. No hay una conexión, no hay una cápsula exclusiva para húmero y radio. Entonces, la persona que les llega articulación húmero-radial tiene que saber que no existe esta articulación. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica? Como una articulación sinovial uniaxial en bisagra simple. No tiene discos de cartílago que estabilicen su estructura. Simplemente es los dos huesos y la cápsula articular contra el músculo. Por eso es simple. Es en bisagra por su forma. Y es uniaxial porque pues simplemente se puede mover en un solo eje. Solo hace flexión y extensión. Seguimos con la articulación radiocarpiana y las articulaciones intercarpianas. La articulación radiocarpiana se da entre la epífisis distal del radio y también entre los huesos del carpo, específicamente entre el escafoides y el semilunar, y pues la epífisis distal del radio. Esta articulación se va a clasificar como una articulación sinovial biaxial con tibia compuesta. Entonces, pues es biaxial porque se mueven dos ejes. Puede hacer una flexión y una extensión, y también puede ser como una especie de abducción y aducción. Se mueven dos ejes. Los círculos que hace la mano se complementan porque las articulaciones radioulnares, pero creo que no nos saltamos. Sí, nos habíamos saltado, qué pena. Sigamos con esto. Pues terminamos la anterior, pero con esto. Las articulaciones radioulnares nos van a aportar los movimientos que después completan el círculo, o sea, estos de acá. Porque como tal la muñeca solo hace los movimientos estos dos. ¿Ok? Eso en cuanto a la radiocarpiana. ¿Qué ligamentos la estabilizan a ella y a las articulaciones intercarpianas? Tenemos ligamentos que van a unir directamente el radio con los huesos del carpo, que van a ser los ligamentos radiocarpianos. Hay tanto dorsales como palmares.
En la mano no hablamos de anterior y posterior, sino de palmar para referirnos a la palma de la mano y dorsales para referirnos al dorso de la mano. Entonces tenemos ligamentos radiocarpiales tanto en la parte palmar como en la parte dorsal. Igualmente tenemos ligamentos que unen a la ulna con los huesos del carpo, que se llaman ligamentos cúbito-carpianos, tanto palmares como dorsales. Cabe aclarar que tanto cúbito como ulna son válidos para referirse al mismo hueso, sino que usualmente ustedes les van a preguntar como ulna, y actualmente lo que se usa es ulna. De pronto les dicen cúbito, pero es porque es literatura vieja o son doctores viejos. Pero pues son dos términos que son intercambiables, tanto cúbito como ulna. Entonces aquí tenemos ligamentos cúbito-carpianos. ¿Por qué no ulnocarpianos? Porque suena feo. Y también las cosas son simplemente así, de estética, la verdad. También tenemos ligamentos colaterales ulnares y ligamentos colaterales radiales para estabilizar la articulación en la parte lateral y medial. Y también tenemos ligamentos interóseos que van a unir a todos los huesos del carpo entre sí. Tenemos las articulaciones intercarpianas, estabilizadas por estos ligamentos interóseos, que se van a clasificar como articulaciones sinoviales planas simples entre todos los huesos del carpo. De hecho, cuando ustedes mueven los dedos, se palpan esta parte de la mano, ustedes sienten que esos huesos se deslizan entre sí. Se siente su movimiento. De pronto se siente más como en el dorso de la mano. Entonces, pues, ese movimiento que sienten es por estas articulaciones intercarpianas. Listo. Sigamos con las radioulnares. Tenemos una proximal y una distal. Proximal, ¿a qué hace referencia? Más hacia un... Más cercano a qué. Húmero. Ok, en este contexto al húmero, pero también en general, ¿a qué se refiere proximal? Cercano al tronco, ¿cierto? Ah, ok, sí. Distal más lejano. Entonces tenemos una articulación radioulnar tanto proximal como distal. Estas articulaciones, ¿cómo se clasifican? Las dos se van a clasificar como sinoviales uniaxiales en pivotes simples, o sea que son huesos que rotan sobre su propio eje. De hecho, aquí no hay información, pero eso es importante. Gracias. Tenemos la ulna y tenemos el radio, ¿cierto? La articulación sería más o menos de este modo, tanto la proximal como la distal. Cuando hay movimiento aquí, el radio se mueve sobre la ulna para que haya pronación y supinación de la mano. Entonces por eso es el pivote, porque el radio rota tanto sobre su propio eje como sobre la ulna. Los huesos se cruzan para que haya movimiento de la articulación. ¿Y entre qué estructura se da? La proximal entre la cabeza del radio y también la escotadora radial que tiene la ulna. Y la distal entre las epífisis distales de ambos huesos. Entonces aquí en el radio tenemos la escotadora ulnar y pues dentro de la ulna pues simplemente es su epífisis distal la que entra dentro de la articulación. Tenemos también la sindesmosis radioulnar que habíamos mencionado anteriormente. Una sindesmosis, ¿qué tipo de articulación es? Es fibrosa. El tipo de articulación que es una sindesmosis. Es sindesmosis porque no tiene movimiento por su propia cuenta y corresponde con las articulaciones fibrosas, que las une qué tipo de tejido, tejido conectivo, ¿cierto? Y pues simplemente se da entre el radio y la ulna en sus partes como más mediales a través de esta membrana interósea, que no es 100% lisa, sino que también tiene huecos para que pasen por ahí elementos vasculonerviosos. Y finalizamos con las articulaciones intrínsecas de la mano, comenzando por las articulaciones carpo-metacarpianas, que dependiendo del dedo cambia su clasificación. La del dedo 1 se clasifica como una articulación sinovial biaxial en silla de montar simple, la única en silla de montar de todo el cuerpo. Y las demás son articulaciones sinoviales planas simples, también es nada más deslizamiento entre sus huesos. De hecho, pues lo que les dije anteriormente, no solo aplica para las articulaciones metacarpianas, sino también las carpo-metacarpianas. ¿Y es la única silla de montar en todo el cuerpo? Ajá, la del dedo 1. Solo la del dedo 1. Seguimos con las articulaciones metacarpofalángicas, que se dan entre los huesos del metacarpo y las falanges proximales. Estas como se clasifican como articulaciones biaxiales condilias simples. Biaxiales o pues condilias y también biaxiales porque pueden hacer dos movimientos de los dedos. Flexión y extensión y abducción y aducción. Sabemos cuál es la diferencia entre abducción y aducción, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? Abducción abro y aducción cierro. Ok, muy bien. Entonces eso, hacen esos movimientos.
Y luego tenemos las articulaciones interfalángicas que se identifican como sinoviales en bisagra simple. Bueno, sinoviales puñaxeres en bisagra simple. ¿Qué ligamentos estabilizan estas articulaciones? Para las articulaciones carpometacarpianas tenemos también los ligamentos interiosos que habíamos visto para la articulación radiocarpiana y las intercarpianas. Pero también tenemos estos ligamentos metacarpianos palmares, y si hay algo palmar, hay algo dorsal. Acuérdense, siempre que hay algo anterior, hay algo posterior, y del mismo modo en la mano. Si hay algo palmar, automáticamente hay algo dorsal. ¿Ok? Entonces, estos ligamentos también estabilizan las articulaciones carpometacarpianas. Luego tenemos las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Por qué ligamentos son estabilizadas? Por el ligamento metacarpiano transverso profundo. También por ligamentos colaterales ulnares en cada una de estas articulaciones, y también ligamentos colaterales radiales. Y luego finalmente ligamentos palmares y dorsales en el centro de esas articulaciones. Tenemos los colaterales pues en los lados, pero en el centro tenemos ligamentos metacarpianos, palmares, y también tenemos ligamentos dorsales, tanto para las articulaciones metacarpofalángicas como para las articulaciones interfalángicas. Tenemos este mismo set de ligamentos para estas de acá arriba: ligamentos colaterales ulnares, radiales, y ligamentos palmares en la parte posterior, dorsales. Y eso en cuanto a las articulaciones intrínsecas de la mano. ¿Alguna duda? ¿Qué cosa? ¿Esto de acá? Simplemente el color de la ilustración que se me fue ahí. Y ya, ahí habremos terminado la monitoría. Seguiríamos con un Kahoot. ¿Ok? El Kahoot sería en grupos. ¿Cuántas personas hay aquí en la monitoría? Como más de no más de 20, ¿cierto? Pues, por menos, los grupos que quieran. ¿Entraste a la clase? ¿Entraste a la clase hoy? ¿De qué? No. De sistema. Ay, sí. Sí, ¿ves, Laura? Sí. Pues alcancé a llegar. Es que creo que la profesora. Que yo tenía los Ve, ojos yo estaba llorosos. caminando de la asesoría. Y nosotras sí llega. No, pero creo que la profe como que me vio con los ojos llorosos y no me dijo nada, sino que buenos días y me abrió la puerta y no me dijo nada. ¿Pero cuál fue? ¿La bonita o No, Diana, te lo juro, es que yo creo que desde el ascensor yo venía con los ojos así, porque yo dije no llego y yo venía con los ojos llorosos, no me dijo nada, me dijo como buenos días y me abrió la puerta. Y si me lo puedes enviar el video, por favor. Sí, por AirDrop. Ay, ese no es el mío. Veo una repitente a la que no dejó entrar. Y le dijo, no, se sale. ¿Verdad? Y no entró en toda la clase. No, pero es que tú ibas como... Sí, yo no lo vi. 2 minutos. O sea, imagínate si yo 2 minutos y tenía los ojos así. Claro, ya llegó a las... Espérate, ¿vos qué sos ese? No, vos sos W. ¿Ah? ¿Qué? Ah, conmigo. Hola. ¿Eso pasó? Eso no pasó hoy, ¿sí? Sí, pero es que yo llegué 2 Ustedes son minutos W. tarde, o sea, ¿Y vos? ya lo prendí. Ah, la que lo vimos esta mañana. Ay, No sé, Paquín. ustedes son tantos, la verdad, que yo ni siquiera sé quién es quién. Mentira. Pero yo no sabía que estabas conmigo. ¿Eso pasó? ¿Qué estaban hablando? Mentiroso. ¿Cómo les fue en fútbol? Es por grupos. Ve, ¿90.000 no me pesos? respondes. No, ¿es que lo vas a mandar a traer de Francia? No, hombre. ¿Los vas a mandar a traer de Pasto? ¿Y por qué? ¿Se fabricaste? ¿Se fabricaste? Sí, fue lo que Obviamente. tenía el celular el día del partido que íbamos matriculados. ¿Cuánto? 89. No. ¿Al Aún no te ha cuánto? llegado. Ella es mi mejor amiga. Nadie más se pasó lo tuyo. Entonces comprar los de 120 mil. Pero es que es en grupo. No, ya va. Ah, me escucha. 8 Es y en 16. grupos, ¿no? Ay, no, mira quién es. Sí, es maricón. Nadie lo... Laura, me lo rechazaste. No. ¿Yo? Ya, acepto. No sé. Creo que es espacio de otra persona. Creo que no me deja por el espacio. Y yo no sé montarlos a YouTube. Me estrellé. ¿Cómo no vas a saber? ¿Estás hablando de ese momento? Para Ve, que se, para esa que sí se está grabando escuche. todavía, ¿cierto? Hola, Esa sigue hablo. grabando, ve. Para que quede en el video de que Camila no sabe montar videos.
Hola, futuro. Cuéntanos tu experiencia acerca de montar los videos en YouTube. ¿Qué pasa? No sé, grabar, marica, ya me quiero grabar ya. Yo siento que llevamos estudiando 17 semestres. Parte de la familia. Bueno, corte.